¿Ahora? Así. Ah, Ricardo, ¿cómo estás? bien, muy bien. ¿Y vos? Bien. Eh, es muy breve la pregunta, César. Tiene que ver con cuando en varias oportunidades describís con la palabra que es una experiencia espasmódica. Ujú. Ese espasmo se presenta cuando la mente pura se funde con la fuente. Correcto. Ajá. Y siempre, es decir, no sé, siempre y en todos los casos tiene que suceder el espasmo o pudiera ser que no. Espasmo quiere decir, uno queda como perplejo. Cuando eso es como que si hubiera algo allí que está cerrado, como una puerta, digamos, que está cerrada y se abre y por ahí entra, ¿ok? Algo extraordinario y uno queda Mm, sorprendido, ¿sí? Perplejo. Después la perplejidad se va porque sentirlo, más que sentirlo, ya no es sentirlo, sino serlo. Y se hace natural, es natural. claro, porque Pero no pierde su belleza. O sea, todavía. ¿No? mm, sí, porque César tenía la duda y busqué justamente yo tenía la duda de la palabra, del significado, lo busqué en el diccionario y se refiere a movimientos, digamos, es un movimiento también de los músculos físicos, ¿no? Como que una cosa así, como que es algo físico, un movimiento reflejo del cuerpo. Entonces, quédate con la palabra perpleja. El Ramana Maharshi lo describe así también. Mm, Esa fue mi experiencia. Yo estoy sentado y ¿quién soy yo? La atención va al observador y de repente, y sí, en ese momento, mis ojos están abiertos, sigo percibiendo el mundo, aunque no perdí conciencia de cuerpo. Y cuando eso está brillando, que Baba está sentado delante de mí, entonces hizo un gesto como diciéndote, eso es, listo, ¿ves? Listo. Ha sentado así y se me quedó mirando y hacía como, listo, eso es. Y era evidente, o sea, no hacía falta que nadie ni él, pero de una u otra forma, como él estaba allí y había una conexión con él, ¿ok? Como para hacerte saber, yo sé lo que tú sabes. ¿Sí? Y el señor Ratanal estaba aquí, no lo había visto. Tiene que haber estado sentando viéndome mientras yo hacía la indagación, porque de donde estaba sentado yo estaba la entrada la entrada y ahí estaba el edificio enfrente y se podían ver las escaleras. O sea que él estaba sentado allí como esperando, como que se supieran que iba a suceder. Y cuando salí claro, estaba ahí, yo me di cuenta que él se había dado cuenta, pero yo no dije nada. Es que no puedes decir nada. Aunque sepas lo que sepas, realmente no hay interés en decir nada. claro, sí, sí, sí. Sí, porque ninguna palabra le llega, ni a la más mínima descripción, digamos. No se puede escribir. No, es que Eh, no surge el interés de compartir nada, de compartirlo con nadie, ¿no? ¿A quién? Es que claro. ahí no hay otro, o sea, todo el yo estaba sumergido todavía. Sí, entiendo. Bueno, había salido en estado de éxtasis, pero todavía no había la intención o la necesidad o el deseo de decirle nada a nadie. Lo normal, César, es que esta experiencia
al principio se da por un tiempo y el ego vuelve a salir, ¿no? Y después se va repitiendo eso. Si Lo queda normal, todavía, si queda todavía algún residuo, ¿ok? Digamos una tendencia residual, entonces el ego surge de nuevo. La tendencia jala el ego de nuevo hacia afuera, ¿sí? La mente se va hacia afuera otra vez a través de los sentidos y comienza, ¿sí?, a divariar otra vez, a divagar otra vez. ah, claro, en este caso, digamos, el gurú físico, o sea, vos no estarías al lado nuestro, pero igualmente uno lo sabe eso, o sea, no necesitaríamos, como se ha dicho, la confirmación tuya, No, y no necesita. pero, Aquello que es autoevidente, no necesita, se confirma a sí ah, mismo, ¿sí? claro, sí, entiendo. Por ejemplo, cuando Papaji hizo la indagación, él dijo lo mismo, ¿sí? Él dijo que una vibración se manifestó. A mí no me gusta la palabra manifestación, ¿sí?, sino revelar, porque manifestarse es no estaba y ahora está. Revelarse es siempre he estado y estaba cubierto. ¿Mm? Se reveló y dice, todas las dudas desaparecieron y todos los miedos desaparecieron. O sea, todos hablan de lo mismo. Sí. Inclusive cuando eh, sí, la persona que hizo esa película tenía que haber tenido una asesoría bien interesante y seria. La película esta, El pequeño Buda. Ah, sí. Cuando Buda está, cuando el despertar del Buda, lo que se ve es un brillo, algo que brilla desde el interior y te lo coloca en ese mismo sitio. ¿Ok? Ramana igual, todos. ¿Sí? Cuando Namalai tuvo un atijo, igual. ¿Ok? Que Ramana se fue, le dijo que se fuera a otro sitio. De hecho, en estos días descubrí que el sitio donde se mudó Anamalai Swami lo habían diseñado entre él y Anamalai, entre Ramana y Anamalai, para que se quedara allí. Y él decía, Ah, como no podía ver a Bhagavan en la forma física, entonces lo miraba en el interior como los informa. Cuando se establece el autoconocimiento, ya no hay que medite en eso. El sentido de individualidad se pierde por completo. Se sabe que uno es eso. Todos hablaron de lo ahora, mismo. ahora, esto que te voy a comentar me surgió ahora porque la verdad es que no lo iba a preguntar, pero por alguna razón me surgió. Estuve sintiendo yo, por decirlo así, esa corriente en la misma zona, al lado derecho, bla, bla, bla. Pero la pregunta es, pudiera la mente, o sea, ser un engaño? Porque no tengo duda. Fue, fue breve, pero está sucediendo eso, pero no lo tomo como algo todavía, como la corriente o fuerza, porque me parece que es en mi mente que está jugueteando un poco. ¿Pudiera hacer eso? Ah, si la mente está allí, lo ha hecho perder todo. Esa corriente es bienaventuranza misma y es el absoluto mismo. Sí. Y No, la mente no está. es No. consciente, no es inerte, Sí. es consciente. Es consciente del observador, del yo puro. Mm. En su momento ese yo puro se mantiene puro, sí, libre de ego, libre de identificación con el cuerpo. Y Claro. ya Ahora, no cubre la realidad con ese pensamiento. en tanto y en cuanto ese yo puro eh, perciba algo, todavía ahí hay dualidad, Como separados, ¿cierto? sí. Claro. Como no separados, Mm, no. claro, no. Queda como una especie de intelecto muy sutil,
Y uno se refiere a uno mismo como el cuerpo, pero no hay identificación con él. Simplemente para la practicidad de la vida diaria, pues la mente se activa, pero esa mente que se activa, yo diría que en su gran mayoría es pura. ¿Sí? Solamente los purna, ni siquiera los avatares, los purna avatares. En los purna avatares se manifiesta solo la mente pura. En los demás hay un trazo de mente activa y de mente pasiva. Y está bien, no pasa nada, porque si no hay ego, no hay, no se deja ninguna impronta. Pero César, una vez que uno, digamos así, ¿no? Que se establece en ese estado, ya sabemos de que no hay nadie que se establezca, pero para explicarlo de alguna manera, una vez establecido ese estado, eso va como madurando, No, lo va madurando uno. si ya se estableció, ya maduró. Ah. Ya Y en tanto, ya se cayó de la mata de lo maduro que estaba. ahora, en tanto y en cuanto la pulsación esté, significa que todavía no es el final, ¿cierto? El que pregunta todavía está allí. Ese es Claro. Sí, está claro. la pulsación es una manifestación todavía de eso que irradia la pulsación. Eso que Claro, sí, irradia. entiendo. Ah, y esta pregunta que... Es que es lo mismo, Ricardo, ¿no? Tienes que sacarle la cabeza ya a eso de que si es, que si cuándo se sabe, cómo se sabe. Porque la pregunta implica cuando yo lo sepa, ¿sí? Cuando lo voy a saber. ¿Quién va a saber? Ahí no hay nadie que sepa nada. Después que se Sí, tiene un sí, latijo, hay que olvidarse hasta del latijo. ¿Quién lo tuvo de todas maneras? sí, está. Y qué se hizo para obtenerlo? Nada. Se estaba pensando, había alguna duda, no, la mente estaba completamente quieta. César, y por último, este espasmo espasmódico, ¿se podría decir que sería el último fenómeno percibible? O sea, No es, porque no deja de ser un fenómeno el espasmo, ¿no? La sí, experiencia espasmódica es un fenómeno. es una reacción mental, no tiene nada de malo. Es una reacción mental hacia la, la revelación de la realidad. Acuérdate que la mente es una manifestación del ser, es el ser, es el ser manifestado como yo. No hay otra cosa que el ser. ¿Sí? El yo con ego, sin ego, es el ser. ¿Sí? El mundo es el ser, el cuerpo es el ser. ¿Qué no es el ser? Sí. Lolita, anda para allá, que estás debajo de la computadora, estás moviéndolo y la gente, dale para allá, loca. Llámala para allá para que se. Llámala por aquel lado para que se saque. Ah, esa, esa primera apertura, ¿sí? Ramana decía que ahí había un orificio. Decía que era como la flor del loto que estaba invertida, ¿sí? Y luego rum, se colocaba boca arriba, es decir, ya no se esconde más. Él decía que ese hoyo, ese orificio se cerraba, ¿no? Y que debía mantenerse abierto por medio de la indagación, porque se revela a través de los mismos canales psíquicos, a través de los mismos nadis. Y se conoce a sí mismo por medio de la mente, porque si no, ni siquiera sabe que existe. No por la mente, sino por medio de la mente, por medio de su reflejo.
No, de hecho, César, eh, no sé, pero de hecho yo siento como un agujero que está permanentemente abierto y lo que hace es que aumenta, incrementa una sensibilidad tremendamente con respecto a la conexión, digo, por así decirlo, con el mundo exterior. O sea, mucha sensibilidad, mucha, ¿no? Sí, Que pero por el momento, eso está bien, pero es un estado mental y es natural. Mientras menos pensamientos haya, más sensible se hace uno, hasta el punto de saber qué es lo que el otro siente, incluso piensa. sí, Pero lo que pasa es no que, hay que darle importancia a eso porque eso también es natural. Si no, surge el experimentador otra vez. sí, Alguien sí, que está reclama claro, ser el dueño, hacedor, experimentador de lo que sea. sí, está claro, está claro, está claro. Bueno, nada más, era eso. Después, la gente se olvida que el atisbo surgió cuando no estaba haciendo nada y no quería nada. Y luego quiero hacer algo para volver a tenerlo, como que si alguien lo tuvo, ¿sí? El que dice que lo tuvo estaba ausente. Y cuando está presente reclama que lo tuvo y quiere tenerlo otra vez. Cuando sucedió porque estaba ausente y se ausentó porque no había ni conocimiento ni deseo. Sí. Ahora, César, el estado de despierto, dormido, despierto, despierto, dormido, es como que hay un testigo que como que fuera una continuidad tanto en el sueño profundo como en la vigilia, como en el sueño con sueños, y está el testigo ese continuamente. ¿Ese sería el estado de despierto dormido? No, eso, el estado despierto dormido es un estado mental. Ah, Es el estado de samadhi, el estado no claro, diferenciación. La mente está despierta, pero está tan tranquila como cuando estaba dormida, cuando estaba en estado de reposo. claro, Está despierta, pero en reposo. claro, pero me refiero a que los tres estados que se alternan, tanto vigilia como sueño profundo, son percibidos por un testigo, llamémosle. Ese entonces es el turilla, Llámalo como quieras. o bueno, bueno, o testigo, testigo, para poner una palabra. Se le llama testigo mientras lo atestiguado se considere como una segunda entidad. Si lo atestiguado y el Claro, testigo son uno, entonces ¿quién es el testigo de quién? sí, 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 Eso es Turiyatit. ¿Quién es el testigo de qué? sí, Si la ola, es como decir que el océano es testigo de la ola o la ola el testigo del océano. Si son lo mismo, ¿quién es el testigo de qué? está claro, sí. Es simplemente una palabra, no sé qué. No, no, Si aquello que ve no se percibe como separado de lo visto, ¿verdad? Lo fenoménico, si aquello que ve que no es fenómeno no se considera separado de lo visto, ¿ok? Que es fenómeno, entonces ¿quién ve a qué cosa? Es lo mismo, ¿sí? lo que pasa, César, me refiero, yo ahora no estoy viendo a un yo soy o a un, veo uno solo, hay uno solo ahí. No sé, lo que quiera que sea, es uno solo. No es que está el yo soy que se despierta a la mañana, eso todo ese movimiento no, está una sola. Si estás viendo a uno solo, hay dos. Uno que está viendo a uno solo.
claro, En pero el estado natural, ni siquiera la idea de uno según un segundo existe. No hay nada. Es el estado libre de conceptos. No hay interpretación, racionalización, nada. La interpretación es por un tiempo, pero después se convierte en un fastidio, ¿sí? Uno se harta de su propia iluminación, ¿sí? claro, pero me refiero a que el estado llama el transicional, cuando aparece el yo soy, cuando se pasa del sueño al estado de vigilia, no lo, no me doy cuenta, no lo percibo, No importa. no percibo la diferencia. No tienes que percibirlo mientras te despiertas. Tienes que percibirlo ahora mientras estés despierto. Olvidándote de Ah, todo ahora lo que sí. olvidándote de todo lo que estás hablando. Olvidándote de todo lo que quieres decir, ¿sí? Y saber y lo demás también. Bueno, mejor me callo. Gracias. Como siempre, el gurú tiene la razón. No, no se trata de que tenga la razón. No, no, estoy bromeando. No, estoy La bromeando. tendencia se ha debilitado, pero todavía está allí. O sea, la tendencia a hablar de esto sigue estando allí. El pensamiento yo es una tendencia raíz. Si el pensamiento yo está ausente, entonces ¿dónde está el otro a quien yo le quiero preguntar nada, o decir nada, o revelar nada, o compartir nada de nada? Ramana Maharshi no le dijo nada a nadie por 16 años. Y aun cuando su tío lo encontró, no le dijo nada. Y a la mamá, no sé por qué, pero ni siquiera le habló, le escribió. Tanto quería Ramana compartir su autoconocimiento. Pero como era su destino hacerlo, bueno, voilà. Claro. A todos los que tienen autoconocimiento enseñan, hablan, hay unos que se quedan callados y nadie se entera, ni la mujer se enteró, ni la mamá se enteró, ni el hijo se enteró, nadie. Así que para que haya el deseo de compartir, la intención de compartir, si hay una intención, el yo tiene que estar otra vez afuera, tiene que haber salido. Y tiene que haber la creencia de que hay otro con quien yo voy a compartir esto, Mm. por YouTube, o por Facebook, o por Twitter, o por No, gracias. WhatsApp. Lo de Trump, no. La realización es una trampa. Puede que genere al realizado, uno que realizó al otro. Buda tampoco quiso enseñarle nada a nadie. Se fue, de ahí se paró del árbol de Baniano y se fue arriba al norte. Y nada con nadie. Fue alguien que lo vio y reconoció que había algo en él y le preguntó. Y cuando le soltó esta abstracción, el tipo dijo, no, 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 déjalo así. Lo encontró demasiado abstracto. Y ahí es cuando él desarrolla los ocho principios esos. Sí.
que para purificar la mente, si la gente dice, esto no lo entiende nadie. Y lo probó por primera vez, le voy a explicar algo a alguien y eran como flechas que pasaban por aquí, ninguno dio en el... Y digo, la gente tiene que primero vaciar un poquito el saco, porque si no, con tanto peso, nadie levanta el vuelo. Gracias, César. ¿Eh? No tengo. Mm, ok.
Buenas. Buenas. Vale, vamos a ver. No se llevo los cascos. Oye, César, a ver si me aclaras una cosita. Porque resulta que estoy con tu información y hay veces que da la impresión que, bueno, te quería decir, mira, vamos a ver. Yo del cuerpo ya estoy ¿cómo se llama? Desidentificado totalmente. Pero parece que surge el ego. Entonces, ¿qué hay que hacer ya con la sala del ego? ¿Qué es lo que quedaría eso? Ego es identificación con el cuerpo, una contradicción lo que dice. Entonces lo que surge no es ego, ¿no? Sería la mente, haciéndose pasar por un ego. La mente como ego es identificación con el cuerpo. Sin ego es el ser. Pero si la mente sale quejándose y diciendo, has hecho esto, has hecho lo otro, ¿eso no es que la mente se esté identificando? Has hecho esto, has hecho lo otro. Así mismo se lo dice. Sí, la verdad, sí. O sea, se queja, por ejemplo, o sea, es que la mente a veces surge como diciendo, madre mía, dice, lo que he hecho, que he perdido dinero. Y yo sé que es mentira, yo sé que es la mente, yo sé que es el ego, pero no le hago ni puto caso, pero es que aparece diciendo eso. Y entonces digo, bueno, pues eso es el ego, eso no, ¿no? No es el ego. No, no, no. Si no hay ego, no hay identificación, ni no hay identificación con el cuerpo, ni con los pensamientos, se podría decir. Vale, vale. Otra cosita. Los estados ¿cómo se llama? Estos estados de éxtasis tan fuerte a ver, que se pueden vivir, en los cuales sientes un amor que está por encima de todas las cosas, que digamos que te paralizan, que es increíble, inmenso, que es indescriptible. ¿Sirven para algo o solo para pasarlo bien? Ajá. O sea, ¿producen algún efecto a la hora de avanzar o se avanza de alguna parte cuando se tienen esos estados de forma periódica? Éxtasis es una interpretación mental que hace la mente cuando sale de su fuente. Bueno, es que a ver, ¿cómo lo puedo llamar? Es un estado en el cual uno se ve invadido por un sentimiento de felicidad absoluta y ahí se queda. ¿Por un sentido de qué? De, digamos, es un sentimiento de felicidad absoluta, de sentimiento ¿me entiendes lo que te digo? De gozo indescriptible que dura horas y me va entendiendo qué tipo qué es lo que te digo. La experiencia del ser es, por decirlo de alguna manera, interna. Mm. Ah, Una de las cosas que me llamaba la atención de Ramana Maharshi, porque reflejaba mi propia experiencia, es que a veces su rostro no mostraba ningún tipo de expresión de felicidad, ni de éxtasis, ni de nada. mm. Estaba sentado porque es interno. ¿Mm? No, Cuando, pues a ver, interno es, pero quiere decirte que pueden llegar hasta paralizarte para funcionar en el mundo. ciertamente, ¿Eh? ciertamente, ciertamente. De- sí, de lo intensos que son. Mm. Entonces, ¿sirve para algo o solo para pasarlo bien? Eso es tu realidad. Ese es tu, Ah, ese es tu ser interno. Mente y cuerpo se llama ser externo. Hasta que uno se da cuenta que el externo y el interno son inseparables. Eso que se siente acá sirve para darte cuenta de que eres eso que se siente acá, no el experimentador de eso que se siente acá. Eso, vale, eso sirve para que el ego, que es el sentido de separación con eso, basado en identificación de la mente con el cuerpo, se disuelva.
Ah, sirve para que el ego se pueda disolver. Cuando eso se revela, el ego no puede estar presente. Sí, los dos no pueden coexistir. Vale, vale, es vale, vale, para saberlo. Es que Allí, allí, ¿eh? allí es donde se sumerge, por lo menos temporalmente, el pensamiento yo soy el cuerpo. Vale. Es que el uno me sumergí en uno y duró 28 horas y me quedé tocado. O Y sea, lo que, estoy como todavía. Entonces, es yo la te quería primera, preguntar. es la primera vez que escucho a alguien que lo tenga tan calculadito. Desde tal hora, 28. Sí, sí, te lo juro, ¿sabes? Te aseguro porque yo volví de ver al médico porque aquí yo estoy mal, estoy de baja. Que por cierto, una preocupación, porque ¿cómo convencer al médico que está mal para trabajar cuando estás irradiando felicidad? Casi me llevo por delante a 4 personas conduciendo porque no, es que ni las veía. Y ya por fin llego a la consulta, llego a casa, y ya no era capaz de hacer nada. Nada más que estar sintiendo, sintiendo, sintiendo. Y duró desde el lunes a las 4 de la tarde hasta que ya me puse en marcha el martes a las 8 de la noche. Entonces, claro, hay un momento en el que digo, son tan fuertes ya que no puedo. O sea, y es más, son progresivas, cada vez van más. A lo largo de los años, cada vez son más intensas, más intensas. Entonces, hay un momento en el que ya tendré que elegir entre la vida cotidiana o esos estados, porque no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. No, sí se puede, ¿Sí? claro. La mente funciona de forma pura, es decir, no se pierde la capacidad de... Una de las cosas de las cuales Ramana Maharshi era muy famoso, y para mí fue una sorpresa en mi caso, que yo era muy desordenado, era muy dejado. La mente se convierte en extremadamente eficiente como funcionamiento, no como ente, sino como instrumento. Ramana era muy famoso por lo eficiente que hacía, todo lo hacía de manera extremadamente meticulosa. Se decía que después que leía el periódico lo dejaba mejor doblado que cuando venía de la imprenta. Sí, pero Cuando, esa mente tiene. cuando recibió una carta, antes de abrir el sobre, leía con todos los detalles el sobre, de dónde venía la estampa, lo miraba todo. Cuando hacía los libros, todo lo hacía con sumo detalle. Todo alrededor de él era limpio, organizado y puntual, hasta el punto de que habían relojes por todos lados, de manera que todo funcionara como una oficina al pie del cañón. Desayuno, almuerzo y cena puntualmente a la misma hora. A las 3 de la mañana ya estaba en la cocina picando vegetales. ¿Eh? Supervisaba absolutamente todas las actividades que sucedían en el ashram. ¿Sí? Ahora, sí hay momentos, ¿ok? Es como que si la mente saliera, no es que sale, sino que se activa de nuevo, pero ya no, ya pierde ya perdió su egoidad, perdió su egoísmo. Ujú, Ahora, ujú. hay momentos en que sí, si la mente no tiene nada que hacer, ¿ok? Entonces, Ramana igual, a mí me pasa igual, momentos en que no hay nada que hacer y el cuerpo puede que se quede hasta paralizado como una piedra, ¿sí? Mm. Ahora, si hay algo que hacer, automáticamente el cuerpo se mueve y la mente se activa, si es necesaria una actividad mental para llevar a cabo algún tipo de acción. Funciona, no se pierde la capacidad de pensar, no se pierde la memoria, no se pierde la capacidad de sentir. Ahora, Sí, pero la. de nuevo, si hay momentos en que pareciera que no se puede funcionar, ¿sí? Hay momentos en que ni siquiera provoca hacer nada, ni ir a la oficina, ni bañarte, ni comer, ni hablar, ni nada. Una Pero, pregunta. pero como el cuerpo está destinado a hacer lo que vino a hacer, ¿ok? Eso mismo va a hacer que el cuerpo se mueva, ¿ok? Y actúe en el mundo hasta que cumpla su función. Una preguntita. Después de la realización, ¿uno sigue desintoxicando de subconsciente?
La realización es el nombre para la condición cuando el ego ya desapareció por completo. Hay ausencia temporal de ego y hay ausencia permanente del ego. Cuando, Ujú. cuando es temporal es que porque todavía queda algún residuo, ¿sí? Que eventualmente, Pero y si queda un residuo, el ego surge de nuevo. Y a lo que surge de nuevo hay que enviarlo de regreso a su fuente. sí, Entonces, yo lo pienso como una cucaracha. hasta que quede disuelto por completo, ¿sí? Bien, pero se sigue limpiando, purificando del subconsciente, ¿me entiendes, no? Después que el ego desapareció por completo, ya no hay nada que purificar porque eso quiere decir que ya no hay residuo. Por lo tanto, no hay un ego que pueda surgir basado en identificación con eso. Vale, vale, vale. Entonces, mientras uno siga desintoxicando algo de dentro, significa que hay algo de ego todavía ahí. Claro. Mm. Sucede es que después de un atisbo, puede que la mente salte y brinque de cuando en cuando, sí, pero realmente uno no se da cuenta de que eso ya no lo afecta y no deja ninguna impronta, porque ya el ego va de salida, sí. Mm. Bueno, bien, de lujo. Puede que tenga uno una recaída, como dicen por ahí, ya, se haga corriendo detrás de esto, aquello, sí, pero el primer atisbo ya es como una especie de alarma que te dice que eso que está pasando es una tontería y ya, sí. No, yo he pensado que si del estado este, ¿cómo se llama? Este último estado de estar sí que tiene tantas horas, me podría venir un rebote, un efecto en el cual me saliese del subconsciente algo que tuviera todavía en el pasado. Sí, ¿Crees que lo puede provocar? puede ser, ¿Mm? puede ser. Puede ser, ¿no? Ya lo Ah, miraré. Ya lo- es que no todo el mundo es como Ramana Maharshi, donde, Oye, ojalá yo. donde el ego se sumergió de una vez por todas y para siempre en su fuente, se disolvió, ¿sí? De un solo golpe. En la Mm, mayoría de los casos, no. Inclusive, dentro de la escuela, no sé cómo llamarla, dentro de esta escuela de conocimiento, ¿ok? Hay dos términos para ello, por ejemplo, en sánscrito, mano laya, mano nasa. Es decir, uno se refiere a la ausencia temporal del ego y el otro se refiere a la ausencia permanente del ego. Si es temporal, es decir, el ego vuelve a surgir porque todavía queda algún residuo, ¿m? Que tenga que disolverse. Eso hace de nuevo que la identificación con el cuerpo regrese. Y hay que sumergir a la mente otra vez, al ego en su fuente. mm. ¿No? Además, se les reconoce muy bien, además. Hay un momento en el que ya en cuanto sale, Eh, ya Se hace mucho más fácil y más rápido identificar. sí. A lo que lo identifico, a lo que lo identificas, ya tiene que colapsar. Y si no se detiene, ok, entonces no pasa nada porque ya se detendrá. ¿Sí? Simplemente lo observas y no te afecta. No, sí, sí. Es así, sí. Pues nada, perfecto, ¿no? Porque es que a mí yo leo la parte que tú hablas del sabio y parece una transformación tremenda de una persona identificada a lo que es un sabio. Parece, digamos que parece un cambio demasiado brusco a lo mejor en la forma de ser como para que se haga en un instante. ¿Eso es progresivo? O sea, después de la realización uno va poco a poco comportándose como un sabio o es de golpe. De nuevo, si fuera Ramana Maharshi, de golpe. De lo contrario, progresivo no es que sea Ujú. progresivo. O sea, te comportas como un sabio cuando hay la sabiduría, cuando no hay ego. Es radical. No, o hay ego o no hay ego.
Vale, o sea, o hay identificación o no la hay. Correcto. Mm, Cuando no la hay, me comporto como un sabio. Si no, me sigo comportando como un tonto. Pero no pasa nada. Sí, porque a lo que te das cuenta y se te quita la tontería. Pero hay veces que la mente funcional imita muy bien al ego. O sea, cuando está en la vida cotidiana, y sabes que ese yo no existe, y sabes que no en el cuerpo ya sabes, pero dices el yo porque es lo único que tiene las personas con las que estás hablando. Si el ego desapareció por completo, o si, ¿Mm? o si está temporalmente ausente, de nuevo, no pierdes la capacidad de pensar, no te identificas ni con el cuerpo ni con los pensamientos. Oye, ¿y la memoria se queda afectada? O sea, porque tú hablas a veces de que tú cuando hablas algo, a veces en el instante no te acuerdas ni de qué has hablado, porque te ha salido. O sea, la memoria es diferente en el sabio que en el ignorante. La memoria no se pierde, el conocimiento adquirido no se pierde. La memoria emocional se pierde, la egoica, ¿no? Que está basada en identificación con la memoria. La memoria es la memoria de quién, de este cuerpo, ¿sí? Mm, El recuerdo de las actividades, de las improntas de este cuerpo. Entonces yo puedo mm. acordarme de cosas de la infancia, puedo acordarme del número de teléfono, mi número de teléfono. No se me olvida hablar español, no se me olvida hablar en inglés, no se me olvida los conceptos, aunque para mí ya no son conceptos, son simplemente descripciones de un hecho. La memoria queda intacta, lo que se pierde es la memoria del yo basada en identificación con la memoria. Pero las ideas prefijadas que se tenían antes, Esa pues es la siguen parte, recordando. esa es la memoria que se va, la idea, la memoria psicológica, es decir, todas las creencias, todas las ideas preconcebidas, todos los conceptos, todo eso se va al cuerno. Sí, y tienen una capacidad además de conocimiento interno, de que cuando necesitas saber algo muchas veces te llega. Es que todo viene Mono. de adentro, no hay nada que venga de afuera. La mente viene de adentro. El primer conocimiento, que es el conocimiento yo, ¿sí? Surge del ser, que en realidad uno no se da cuenta de ello, es autoconocimiento. Mm, vale. Solamente, a ver, había un camino que era el camino de la entrega, de la rendición, esa, ¿no? Bien, solamente con ese camino ya podría colapsar el ego y alcanzar la realización. Sí, sí, es que realmente no son dos caminos diferentes, son los mismos con diferentes nombres para dos tipos de temperamento diferentes. La rendición es más que todo para el emocional y la Mm. indagación es más que todo para el intelectual o introspectivo. Es que ese camino es el que está practicando durante muchos años. Entonces, sí, de ahí salen precisamente los estados de éxtasis, del estado de devoción y, digamos, de deseo de fusión con el absoluto. O sea, es una pasada, es precioso. Pero bueno, por eso la indagación es nueva para mí. Pero en el otro camino ya son 35 años, César. Y si es un camino válido, ha hecho su efecto. Sí, Y me ha ayudado a pasar. ¿Mm? la Y me ha rendición, ayudado. ¿Eh? la rendición calla la mente, igual que la indagación. Sí, sí. Y además me ha ayudado ese camino a pasar por encima del desarrollo personal. O sea, a verlo y no engancharme, o sea, a estudiar de todo, a ver, o sea, muy muchas cosas, pero no engancharme a nada. Eso es una pasada. Y mantenerme en él. ¿Qué quieres que te diga? No sé, nada más. Yo por mi parte, yo te seguiré haciendo extractos sacando lecciones de los vídeos, cuando pueda. Por ahí me estaban pidiendo hoy, no me acuerdo de dónde era la persona, creo que es del grupo, creo que es de España. Ah, no sé si se lo están colocando en la página que abrieron por ahí, una página web, porque yo realmente no, realmente cada vez me provoca menos inclusive poner nada en mi página de Facebook.
Sí, sí, te han dicho que pongan los enlaces de rusos por si alguien lo ve, pero es Mm. que no sé quién lo va a ver porque es una página de español. En ¿Te acuerdas, no? la página web. No, en el muro de Facebook. ¿No te Mm. acuerdas que el otro día le dijiste a una persona que podrías poner un enlace de los audios rusos en tu página de Facebook? Pero es que tampoco te creas tú que entre ningún ruso en tu página, ¿no? Ah, si tú ves mi grupo de amigos, el 70% son de habla rusa porque ese era el público que más atendía a las charlas. El grupo de habla hispana es reciente, tendrá que 3 años, algo así. Ah, Pero pues escucha, pon los dos enlaces, el de Mega y el de Drive. Sí, escúchame, es que el de Drive, lo hice porque un ruso me dijo que Mega no funciona en Rusia, pero Drive sí. Entonces, ese sí que se lo pueden descargar, entonces, ¿vale? que se lo cargue el todo. ¿Eh? A mí no me importa colaborar con correcciones y todo, pero realmente, Eso no necesita correcciones, porque esos son los 400 audios que ha grabado en ruso desde el año 2015. Entonces, eso es para que lo puedan escuchar ellos. entonces si hay un ruso por ahí que apareció y quiere hacer algo, pues perfecto. Claro, lo que pasa es que no encuentra ninguno, porque están todos en su país. Están todos en su país. Tú sí, a ver, si puedes ponerlo en el muro de Facebook para que lo vean ellos, mejor. Si puedes, si lo sientes. Porque aquí el absoluto es el que lo dirige todo. Y lo mismo te estoy diciendo yo algo y el absoluto te está diciendo que hagas otra cosa distinta. Ok, Lo que diga el absoluto. Sí, es así. Es que no tenemos control sobre nada, es que no somos nada. Es que la realidad es la creación del todo, no de ninguna mente individual. Así que haz lo que puedas, haz lo que sientas. ok, Yo por mi parte de momento nada más. Si quieres atender a otra persona que haya por ahí, ok, vamos a ver si hay alguien ahí. muy bien, hasta la próxima, en César. la- ok. Bueno,
Padre. Hola, una pregunta que tengo desde hace tiempo. Uno ve esos gurúes que andan por ahí, gurús entre comillas, ¿no? Que andan por ahí que, bueno, están haciendo dinero con esta enseñanza y que de alguna manera manejan los conceptos y transmiten algunas cosas, pero están, en algún momento cayeron, pues volvieron al ego, no sé. Entonces, ¿cómo evitar caer en trampa? Sí. Se puede que tengan atisbos, se puede que no estén estabilizados en su estado natural. Mm. Y algo muy interesante porque se empieza a ver esto como una fuente de ingreso. O sea, que se puede vivir de esto. En mi caso, no O fue que te, así. o que te produce un placer personal porque de alguna manera es como un manejo de poder también, ¿no? Es un manejo de poder, pues hay una trampa allí que es la atención que te da el devoto, ¿ok? Porque van a malcriar al gurú, ¿ok? Mm. Van a querer, lo llevan para todos lados, ese gurú viene, ese gurunato viene con Correcto. boletos incluidos a todas partes del mundo, hospedaje, transporte, comida y a veces regalía musical de una u otra índole. ¿Ok? Y es una tentación. ¿Ok? La alabanza. Ramana Maharshi ni siquiera quería sentarse en ese sofá. El primer sofá que se compró y quería que fuera el más barato. Sí, esos sofacitos eran como unos catres prácticamente, no eran sofás, eran unos Mm. catres que venden en India. Y se sentaba ahí casi que a regañadientes, porque él era feliz en su suelo o sentado en una piedra. ¿No? Con el tiempo, inclusive cuando él todavía estaba vivo, el ashram generaba dinero, ¿ok? En donaciones. Mm. Tenía un fondo, me imagino que bastante sustancioso, ¿ok? Ya cuando él estaba vivo. ¿No? Pero desde que él llegó a Arunachala nunca tocó el dinero. O sea, desde que tiró las 2 rupias esas que le quedaban en el tanque, hasta ahí llegó, más nunca tocó dinero. ¿No? En mi caso en particular, ¿ok? Yo trabajé toda la vida. Si cuando Baba se aparece en mi casa en Australia y dice, hasta aquí llegaste, pajarito, vayas a hacer lo suyo, capullo, que es hablar de esto. Entonces, yo me fui para India con una buena suma de dinero, de mis ahorros y mi trabajo. ¿Ok? Lo que pasó fue que mi esposa pasó por el banco y nos mandó de regreso. ¿Ok? Y me, y me quedé frito, me quedé con 500 rupias, ¿no? Entonces, en esa época eran como $11, una cosa así. Hasta el punto, y ahí empezó la primera remesa de dinero que yo recibo, llegó a la puerta de mi casa, ¿ok? En la misma tarde, cuando yo dije, bueno, si este es mi trabajo, pues usted me pone el sueldo, porque ¿de qué voy a vivir yo? ¿Ok? Si usted me dijo que me viniera para acá y que mi trabajo era hablar de la conciencia, ¿ok? Y se me llevaron todo, entonces usted tiene que encargarse. Y ahí empezó a aparecer. Y aún así, yo fui a hablar con la señora Ratanlal. Y le dije, señora Ratanlal, mire, pasó esto. La señora se fue y pasó por el banco, sí, llegó como la canción del Barbarazo, hasta el queso que había en la mesa también se lo comió, se llevó, acabó con todo, se llevó todo. ¿Y ahora cómo voy a hacer yo? ¿Ok? Y además, su esposo dice que, ¿cómo hago? Entonces me dice, mira, me tendrás que aceptar lo que te den, pero no le pidas nada a nadie. ¿Mm? Una de las condiciones que le puso a Ramana Maharshi en la Malay cuando se mudó
a vivir solo, aunque te quedes aquí sentadito, ¿sí? No te muevas de aquí. Y aún así en Amalái sí salía a caminar en las tardes también por la colina, pero en horas diferentes de Ramán. Que para no encontrárselo, porque ya le había dicho, no me vengas a ver más, yo te vengo a ver. Y entre las condiciones que le dijo, aparte que se te quedas aquí y no le pidas nada a nadie, ni siquiera a tus vecinos, que lo que hace falta te llega. Y así fue. Entonces la mayoría de esos gurúes, okay, a lo que el dinero entra acá, el movimiento se corrompe. El otro día estaba viendo uno, no voy a nombrarlo, muy famoso, nuevo también, relativamente nuevo, y un gentío. Y tú ves que como cobraron entrada, tienen que calarse todas las preguntas. ¿Me sigues? Y aunque la Mm, pregunta no tenga sentido, no valga la pena, que fuera de contexto, lo que sea, o sea, ya cobraste y ahora tienes que responder la pregunta. mm, Si no cobras, le dice, lo lamento, adiós. Y si donó y no le gustó, dígame cuánto fue y dime su número de cuenta y se lo devuelvo. ¿Me sigue? Esa es la potestad que te queda, mm, aunque que tienes cuando no le estás pidiendo nada a nadie. Que no vas a comprometer esto porque no vas a estar respondiendo preguntas fuera de contexto o curiosidad mental. Entonces tú los ves que se tienen que buscar una respuesta, ahora tienen que llenar el espacio, ¿ves? Porque ya cobraste. Y si ya cobraste, ya te compraron el producto, ahora tienes que despachar el producto que estás vendiendo. A Ramana le pasó igual con un mm. alemán, creo que fue un alemán, una señora, perdón, no me acuerdo dónde era, que no sé, se molestó un día y le fueron a decir a Ramana, mire, está muy molesta. Y le dice, bueno, devuelva lo que le donó, más 100 rupias, una cosa así, con intereses y todo. Toma, adiós. Hay un formato que se creó, que es copiado de un formato que se le impuso a Papaji, ¿m? Que fue el famoso hall, aunque la misma ciudad, sí, donde él vivía, aquí en el norte de India. Y él aceptó con la condición de que sin cero cobradera de entradas, porque ese hall es para ustedes, a mí no me hace falta un hall, el hall es para ustedes para que haya espacio para que me puedan venir a ver porque no hay espacio en mi casa, ¿ok? Y ahí se puso el entarimado, la foto de Ramán atrás, con las flores, el micrófono, la gente venía y se acercaba a hacer las preguntas, pasaban las cartas y al final se hacían unos pequeños cantos devocionales, ¿ok? Y el día que la persona que donó el hall se le puso tonto a él, le dijo, agarra tu hall y lo puedes guardar exactamente donde no te pega el sol y más nunca más nunca entró en el hall. ¿Me sigue? Como eso es tuyo, quédatelo y no voy para allá. ¿Y qué vas a hacer con eso ahora? Y ahí se armó un rollo del tamaño de una casa, sumado al hecho de que Papa Mm. G tuvo un hijo con una devota extranjera, ¿ok? Y la gran mayoría de los devotos se fueron, lo dejaron solo. ¿Sí? Se quedaron muy pocos. ¿Mm? Cuando digo esto, no le estoy quitando ni un ápice al estado de conocimiento de Papa G. Es decir que la gran mayoría de las personas que estaban ahí, ¿ok? Estaban ahí por las razones equivocadas, proyectando su propia imagen de gurú, ¿ok? Y Mm. sintiéndose satisfechos de ellos mismos, satisfechos de que su gurú se comportaba de acuerdo como ellos creían que tenía que comportarse un gurú.
Y el hecho de que ya se hayan ido, la gran mayoría, quiere decir que la gran mayoría estaban ahí simplemente calentando silla, calentando un puesto. Yo pasé por ahí también. Se fueron, bueno, ¿dónde están los rusos? Que eran, cuando hicieron el primer hackeo de la cuenta de Facebook, de la cuenta de YouTube, que esa cuenta la perdimos, ¿ok? Los videos rusos, habían 300.000 personas viendo los videos. ¿Mm? Yo pasaba la mayor parte del tiempo, la mitad del año lo pasaba en países de habla rusa, 3 meses en Rusia, 3 meses en Ucrania, y los 3 meses en India, la gran mayoría del público eran rusos, porque los rusos fueron los que comenzaron este movimiento en Puta Party. Era la mayoría de la gente que venía, eran prácticamente para ellos. El grupo de habla hispana eran 4, 5, 6, 7 personas cuando mucho, el resto eran rusos. Y cuando digo ruso, digo de habla rusa, para mí todos eran rusos, porque como se traducía al ruso y preguntaban el ruso, y esos países todavía hablaban ruso, como Lituania, Estonia, Latvia, Moldavia, etcétera, para mí eran todos rusos. ¿Mm? Y luego apareció un grupo que era medianamente grande de alemanes, se hacía una traducción simultánea a alemanes y a rusos, simultánea. Y todo ese público se perdió. Y yo mismo me di cuenta cuando dije, esto no, esto que Occidente entiende por espiritualidad, pues no. Y ese formatico de Papa G lo ves en todos los gurujis hoy en día, ¿sí? Uno en particular, ¿ok? El mismo historia, el escenario, la foto de Ramana Grande atrás, las flores, la mesa, el micrófono y todo lo demás. Y luego eso empezó a aplicarse a mí, hasta que yo me bajé del escenario y dije, no, si ustedes me ponen aquí arriba en un pedestal, yo mismo me lanzo y me parto en 1000 pedazos. Entonces, sí, a lo que el dinero entra a formar parte de este juego, el movimiento se corrompe. Y sacan la cuenta, empiezan a sacar la cuenta. Me sacan la cuenta para que tú veas. Comienza nada más por los fines de semana, 2 horas al día. 20 personas. Donación sugerida, 10 euros. Aunque 20 por 10 son 200, ¿verdad? En 2 horas el sábado. Y 2 horas el domingo son 400, ¿cierto? Por 4 semanas, ¿cuánto es eso? Son $1,600. ¿Sí o no? En un fin de semana. Trabajando 2 horas los sábados y los domingos. ¿Ok? Ahí entonces digo, ya la cabeza está en función del dinero y no en función del conocimiento. ¿Me sigues? Mm. Ya pienso en números y no en palabras. ¿Sí? ¿Sabes la cantidad de gente que se me acercó a mí para promoverlo? Y yo sabía por dónde venía, pero decía, a ver, cuéntame, ajá, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, yo te hago la promoción, te hago la propaganda, te ubico, te los mando donde los quieres, en Bali, hotel, todo. Él te hacía el marketing, todo, te traía a la gente, pero quería el 25, 35, 40, otros hasta el 50% de lo que van a cobrar. Es decir, son personas que no le interesa ni siquiera lo que tienes que decir, lo que le interesa es cuánto pueden sacar porque hicieron un marketing y dicen esto es un negocio. La cantidad de gente que aparecieron por ahí, César, mira, te organizo esto por aquí, te organizo esto por allá. No, gracias. Esto se organiza solo, tranquila, no te preocupes. Ahora, pero igual a los que no están destinados a ser gurúes o a hablar, hay trampas en el camino, obviamente. Hay,
hay caídas, pues, ¿no? En todo esto, vueltas del ego, Naturalmente, tendencias naturales. naturalmente, no es nada del otro mundo. El 99,9%. A Ramanda le preguntaron, ¿se puede regresar al estado de ignorancia? Y él dijo, oh sí, muy fácilmente. ¿Sí? Porque a lo que dices que eres sabio, eso es un sinónimo de ignorancia. No creo. Porque eres algo. ¿Sí? Yo soy realizado, yo soy un sabio, yo soy un Él dijo que no había ñanis, que lo que había era ñana. Había autoconocimiento, pero no había quien lo tuviera. Él decía así. A lo que pienses, lo realicé, ya el ego está allí. Mm. Y en el libro Obstáculos y Trampas, en el capítulo de Obstáculos y Trampas de Cazando al Yo, te dice que la última trampa está escondida en la realización misma. Es la última forma de identificación. En India se dice, sí, no le muestres la joya a nadie, porque te la roban. Es decir, la pierdes. A lo que sales por ahí de bocón a decirle al mundo y realizar el ser, listo. Y la gente entonces lo toma, ya, si entras en el juego, la gente lo toma como juego. Mm. Y se pierde la disciplina también. Yo no hablaba con nadie en Putaparte sino que no fuera en el satsang. Muy raro que yo hablara. Primero, no me exponía mucho, ¿sí? O estaba en mi cuarto, o estaba en el hall, o estaba en la cantina. Y me movía por las calles del Ashram, prácticamente, hola, hola, chao, chao, hola, hola, chao, chao. Porque entonces empieza el fanatismo, ¿ves? De estar cerca de César, ¿sí? Y luego entonces empieza ese ego por asociación, ¿sí? El grupito. ¿Sí? Aparecen los devotos de César, ¿no? Los que son cercanos, los que se sienten más cercanos. ¿Sí? El señor Ratanal nunca se presentó como gurú, se mantuvo como devoto. ¿Sí? El señor Ratanal tampoco quería hablar de esto con nadie. Baba fue el que prácticamente lo obligó. Y habló de esto, vivió con Baba casi 50 años. Y habló de esto públicamente, formalmente, los últimos 10 años que tuvo con él. Él decía que anteriormente, cuando él veía que un buscador era serio, sobre todo los extranjeros, se me daban cosas los extranjeros porque venían de tan lejos y cuando veían que eran serios y no tenían acceso directo al conocimiento de Baba, pues entonces les daba una especie de, ¿no? de orientación.
Al dinero, bien sea en el mundo espiritual o material, si no hay carácter en la persona, corrompe. El señor Ratanal se reía cuando escuchaba. Lo dijo una vez, inclusive públicamente en el SAS. Me da mucha risa cuando escucho que en Occidente, ¿sí?, la gente cobra por este conocimiento. El señor Ratanal fue, acepta lo que te den, no le pidas nada a nadie. Yo puedo tener una necesidad, te puedo llamar a ti como amigo, puedo llamar a alguien como amigo, ¿me explico? Decir, no, mire, auxilio, ok, diferente. Pero yo no le puedo negar la entrada a nadie a participar aquí, a venir a la casa, preguntarme porque no tiene para pagar. Especialmente a sabiendas de lo que es el sufrimiento como buscador. ¿Me sigue? A que yo no tenga para comprar la medicina, ¿sí? Mm. Y que el hospital me diga, no, si me la pagas, te la doy. Si no, muérete. Quédate con tu dolor. Yo no puedo. No puedo. No puedo porque sé lo que duele. Sí, yo estuve ahí sentado en esa silla. Y el señor Atanlal, había una muchacha de México que se hicieron, después nos hicimos súper amigos. Ese grupo era bellísimo. ¿Ok? La conexión que se hizo entre nosotros hasta el día de hoy. Por ejemplo, Claire, una de ellas, ¿ok? No sé, o Case, o Shanti, o no sé, ¿cómo se llamaba la muchacha Denise, de Suiza, ¿ok? Yo puedo tener años sin hablar con Claire. Y cuando por Facebook, el feliz cumpleaños o algo, automáticamente, ¿ok?, se siente esa conexión. Y me acuerdo que Ana, una muchacha de México, llegó un día al Sassen y le quiso regalar una flor al señor Ratanal. Y él le corría y decía, no, 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 yo no te puedo aceptar eso. Ni eso, o sea, no aceptaba ningún tipo de nada, de nada, de nada, de nada, nada. Y tanto insistió la muchacha y como venía de y dice, ok, te la voy a aceptar, pero el que llegue a la casa se la ponga en el altar abajo. Yo no puedo aceptar nada. Y ellos también todavía tenían un ingreso, ¿sí? Me explico, no había la necesidad de nada. Hay gente con muchísimo dinero que todavía estaban retirados y pues no. ¿Cuánta gente ve los videos? ¿Mm? Hay- la gran mayoría no puede ni siquiera ni $1. Pero el resto de las personas que hacen una donación permiten que aquellos que no tienen, ¿me sigues? Mm. Permiten que los que no puedan tener acceso. En puta parte, los libros se vendían a precio de costo. La comida se vendía a precio de costo. La única cantina que se le permitía cobrar un poquito más caro era la cantina occidental y era para poder mantener el mismo equipo de cocina todo el tiempo. ¿Ok? Porque las cantinas del sur de India y del norte de India se rotaban la gente, ¿sí?
y como la comida es la misma, ¿ok? Entonces no importaba la rotación, pero si en la cantina Occidente que necesitabas mantener un menú, ¿ok? Tenías que tener a la gente fija. Entonces Baba les permitió que cobraran y tampoco era muy caro. De manera que esa gente pudiera tener un ingreso para vivir, extender las visas. El ARRA los ayudaba para sacar las visas, ¿me entiendes? Para que pudieran quedarse y tuvieran una, que puedan pagar su cuarto, cubrir sus necesidades, etcétera, etcétera. Inclusive, inclusive tú me conoces a mí de hace tiempo y conoces a mi esposo y a mi hijo y aquí en la casa están todos conscientes de lo que hago y cómo se gana el dinero y de ese dinero, nanay, nanay, a menos que sea absolutamente necesario. ¿Me sigue? Mm, mm. Bueno, por ahí está Franca que apareció Por último. por ahí está Franca, sí. Sí, porque hoy no, quería hablar con ella hoy, pero no he podido. Ok. A ver, Franca, ¿dónde estás? ¿Se fue? Ana, creo que se salieron. A ver, no está por aquí. Decirle a Ana, a ver si está por el privado. Ok, entonces nos vemos
ah, mañana.